¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde podrías llegar con el poder de la brujería? ¿Te imaginas que te pueda llevar a liderar una de las dictaduras más extremas de la actualidad? Ningún mal, señor presidente, ningún mal. Eche 3 golpes en el piso. Tambor, tambor, tambor. ¡Fuera, Pataruco! ¡Fuera, Pataruco! ¡Fuera, Pataruco! Creo que a lo largo de la historia de la humanidad, ciertos líderes han practicado diferentes religiones o creencias. Incluso han llevado a cabo rituales, pero todo esto era sabido solo por rumores o fuga de información. Normalmente, las acusaciones eran negadas, silenciadas o si se revelaban pruebas contundentes, simplemente eran mal vistas. Pero en Venezuela, el caso de Venezuela es diferente. En Venezuela el régimen chavista prácticamente puso en un altar a una religión a la cual se le acusa de tener hundido el país en la miseria. Y digo que la puso en un altar porque, literalmente, hicieron estatuas de deidades de diferentes religiones y fueron puestas en lugares emblemáticos. También imágenes relacionadas con esta religión fueron puestas en muchas cosas y espacios, pero lo que más llamó la atención fue cuando el gobierno decidió poner estos personajes e imágenes en los billetes venezolanos, por lo que algunos aseguran fue una carta firmada para la ruina de la economía de este país. ¿Pero de qué estatuas y qué rituales hablamos? Durante las últimas manifestaciones que han surgido en el país debido al resultado de las elecciones, la gente extrañamente hizo equipo para tirar toda estatua y símbolo relacionado a la brujería, santerismo o chamanismo que el gobierno hubiera puesto, principalmente la estatua de María Lionza, quien fuera una deidad de los pueblos indígenas venezolanos. Más adelante ahondaremos en su historia. Los ciudadanos están realmente convencidos que gracias a estos monumentos en forma de homenaje, el gobierno chavista aún sigue en el poder. ¿Pero de dónde viene toda esta creencia? Se dice que Venezuela fue entregada a la brujería en la década de los 2000. La influencia que tuvo Cuba sobre Venezuela llegó a ser tan fuerte que el pasado presidente Hugo Chávez recurrió a la brujería y santería para poder tener en sus manos el poder sobre Venezuela. Se dice que Chávez hizo un pacto para obtener ese poder, pero a cambio de eso, él tendría que rendir tributo a ciertas deidades. Las más notorias y claras fueron las estatuas que hoy el pueblo está derribando. Pero también esos tributos estarían en algo que absolutamente todo el pueblo venezolano usaría y pasaría por sus manos: el bolívar. Hugo Chávez cambió la moneda venezolana y en los nuevos billetes del país incluyó 3 entidades que son fuertemente utilizadas en la santería y brujería del país. El Negro Felipe. Él fue una pieza importante para la independencia de Venezuela, pero a su vez fue una de las entidades principales por su relación a la santería. Después, el llamado Indio Huaycaipuro, personaje mítico de los pueblos indígenas venezolanos y, junto a ellos, María Lionza, quien no está como tal su nombre. Quien aparece en ese billete es Luisa Cáceres de Arizmendi, pero se dice que solo usaron su nombre, porque la imagen es idéntica a las representaciones de María Lionza. Pues aunque Cáceres participó en la independencia del país, no fue tan importante como otros personajes para ponerla en un billete. Y como último, en el billete de 100 bolívares, se encontró una simbología bastante perturbadora. Personas se dieron cuenta que, si juntaban la parte final de los billetes, este revelaba una cara, un rostro similar con el que es representado el Eguá, deidad de la santería cubana. Aunado a todo esto, no se puede dejar de lado la exhumación pública televisada de los restos de Simón Bolívar, por orden del mismísimo presidente Chávez.
Recordemos que una de las bases para los rituales de la religión santera son los huesos humanos, haciendo así partícipe a todo el pueblo venezolano de este ritual. El espectáculo se debía a la idea peregrina de un supuesto complot para matar al libertador que debía ser revelado, y para eso había que exhumar su rey. Incluso después de la muerte del presidente Chávez, en el 2015, cuando la oposición ganó la asamblea, Henry Ramos Ayub, perteneciente a la oposición, escribió un tuit donde dijo: "Ya limpiamos la Asamblea Nacional de fetiches necrolácticos y de objetos de brujería. Pronto lo haremos de todo Venezuela. Solo habrá símbolos patrios". Ahora, se desconoce exactamente a quiénes le rendían culto los gobernantes actuales de Venezuela. Parecería ser que hay algún tipo de sincretismo entre la brujería y santería. El ejemplo más claro sería el hacer uso de la imagen de María Leonza, una deidad femenina quien nunca fue descrita como mala, y en algún momento ellos la empezaron a involucrar en rituales de santería. La historia de María Leonza es la siguiente. Yara fue su nombre real, el cual después se españolizó a María Leonza debido al sincretismo religioso. Ella nació en la religión de Chihuahua del estado de Yaracuy. Fue hija de Nirgua, un cacique de la tribu Níbar. La leyenda dice que desde su nacimiento había una profecía que decía que una niña de ojos verdes traería desgracia al pueblo si se veía reflejada en el agua y una serpiente saldría de ella. Por esta razón, todos los bebés nacidos con estos ojos eran sacrificados. Sin embargo, cuando Yara nació, su padre no tuvo el valor y la mandó a vivir en las profundidades de Sorte, vigilada por guardias que evitaban que ella se acercara al lago. Un día, después de su primera menstruación, Yara quiso escapar para limpiarse en el lago. Al verse reflejada en el lago, se encontró con unos ojos verdes hipnotizantes igual a los suyos. Era el guardián de las aguas, la serpiente de la profecía. Sin dudarlo, ésta la engulló y desapareció en las profundidades del río. Los espíritus de la montaña, al enterarse de esto, mataron a la serpiente provocando una terrible inundación. Desde entonces, Yara se convirtió en la nueva divinidad de las aguas, ríos y cascadas. Es considerada la madre protectora de la naturaleza y reina del amor. Durante el día, tomará forma de serpiente en el fondo de las aguas, y por las noches volverá a su forma humana cabalgando sobre una danta. Como se menciona antes, no se sabe en qué momento empezaron a usar a una figura protectora de la naturaleza para rendirle culto y sacrificios en nombre de otra religión. Pensaríamos que todo esto es algo ajeno a la sociedad y el gobierno, pero no es así. Me atrevería a decir que Venezuela es el único lugar donde se le dio a la brujería un lugar establecido en el gobierno. Hablamos de la Federación Venezolana de Espiritismo. Desde 1987, Hugo Chávez, anterior presidente, tuvo un encuentro con la hechicera Cristina Marxman, quien bajo un espíritu de adivinación le contó que él sería encarcelado, pero también le mostró los pasos para hacerse con la presidencia. Desde ese entonces, Chávez se obsesionó por el ocultismo y espiritismo. Se involucró tanto como en comunicación con espíritus como en la santería cubana, al punto, como ya se menciona, de sacar los restos humanos de Simón Bolívar de su tumba y hacer santería en el Palacio de Gobierno. Y por supuesto, Nicolás Maduro seguiría sus pasos. ¿Será que la principal lucha que tiene Venezuela en estos momentos no es económica, ni social, ni cultural? ¿Será que la principal lucha es espiritual, gracias a los pactos que se hicieron, donde se entregó al pueblo venezolano? Como siempre, recuerden que ustedes tienen la última palabra. Nunca crean nada como verdad absoluta. Siempre investiguen el tema que tengan duda y saquen sus propias conclusiones. Por supuesto, siéntanse en la libertad de añadir o corregir datos en los comentarios. Ahí los espero y los leeré todos.
Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.